Buenos días. Saludos, Lick. Buenos días, licenciada. Hola. Hola. Buenos días. Bien. Vamos a entrar a lo que son ciclos de repetición. Lo que es la decisión múltiple siempre la vamos a estar practicando, ¿verdad? Pero podemos hacer las dos cosas juntos. Les voy a explicar qué es un ciclo de repetición, cómo se trabaja, aunque ya vimos en metodología que hay diferentes ciclos de repetición. El primero con el cual vamos a trabajar es el que en metodología se conoce como mientras. ¿Perdón? Bueno, primero vamos a definir qué es ciclo de repetición. Lick, tengo una consulta. Sí, Se suponía que ayer iba a poner el examen para los que no pudimos hacerlo el jueves, ¿verdad? Pero no puso nada. es cierto, se me fue. Pero entonces mañana que toca la reposición del primer parcial, se va a hacer en la noche, la repo del primer parcial. Mañana entonces en la hora de la clase se va a realizar un ejercicio y nos vamos a conectar a las 10:30 para revisar el ejercicio. Y mañana jueves en la noche, desde las 9 hasta las 10:20, entonces van a poder hacer examen los alumnos que no realizaron ya sea la evaluación 1 o la evaluación 2 y que necesiten reponerla. Pero recuerden que aquí, ¿verdad? Es quienes no entraron al enlace para hacerla. Porque quienes tienen tiempo registrado en el enlace, aunque no hayan contestado ninguna de las preguntas, no van a poder realizar esta reposición. Y los otros que van a poder realizarla son los que no pudieron hacer el examen porque estaban aquí en la universidad el pasado día jueves. Y si alguno cae en los dos casos, me refiero a que hay alguna persona que le hace falta uno de los acumulativos y tampoco hizo el examen, pues por favor escríbame al correo porque ahí estamos hablando de hacer dos evaluaciones. Entonces nos tendríamos que poner de acuerdo. Está bien, Lick. Ok. ¿Qué es un ciclo de repetición? O sea, ¿para qué sirve un ciclo de repetición? Bueno, es aquella estructura de programación que nos va a permitir a nosotros poder repetir, como su nombre lo indica, ya sea una o varias instrucciones. ¿Qué instrucciones? Las que están dentro de ese ciclo. Bien. El poder entrar a un ciclo de repetición, a ejecutar las instrucciones que están dentro de él, depende de la evaluación de una variable. Esa variable, dependiendo del valor que tenga, es la que va a establecer si podemos entrar al ciclo o por el contrario, se nos niega el acceso al mismo. Vamos a ver lo que es el ciclo de repetición mientras. ¿Alguien se recuerda cómo funciona el ciclo mientras? Mientras y ponemos una condición, digamos, mientras X número sea menor a tal, hacemos una acción.
se repite una acción Sí, se repite una acción. y se va a repetir mientras que, Mientras se cumple la condición que pusimos. mientras se cumple la condición que se colocó al inicio del Ujú. ciclo. Entonces el ciclo mientras entonces ahí está la definición de lo que es un ciclo mientras. Nos permite repetir una o varias instrucciones dependiendo de la evaluación de una condición o expresión lógica. Si ésta se evalúa como verdadera, se realizan las acciones del ciclo. O sea, se realiza una iteración del ciclo. Pero si la condición se evalúa como falsa, no se permite el acceso al ciclo de repetición. Bien, pongamos un ejemplo de este tipo de ciclo. Y aquí vamos a ir viendo cuáles son las reglas que debemos de observar a la hora de construir un ciclo de repetición. Digamos que vamos a leer el nombre de una serie de vendedores y también vamos a leer las ventas que estos vendedores realizaron. Entonces, ahí dije leer dos datos, pero ya no se trata de un solo vendedor con sus ventas, sino que un grupo de vendedores. Entonces, la acción de lectura de estos datos tiene que colocarse dentro de un ciclo de repetición. Ahora, tenemos que preguntarnos cómo vamos a controlar el ciclo. Significa, ¿cuál es la variable que va a formar parte de la condición o expresión lógica que controla si se hace una iteración del ciclo o por el contrario, se niega el acceso al mismo? Esa variable se llama variable de control. Digamos esto. El grupo de vendedores, a los cuales vamos a leer las ventas que realizaron, son 5 vendedores. ¿Cuántas veces se tiene que repetir el ciclo? Si son 5 vendedores, ¿cuántas veces tengo yo que leer nombre de vendedor y leer el monto de las ventas? 5 veces. 5 veces. Entonces yo ocupo... Sería, mientras Ajá, cantidad de vendedores, menor o igual que 5 sería, ¿verdad? ¿sí? O sea que yo tengo que construir un ciclo de repetición que permita, ¿verdad?, 5 iteraciones. Cada iteración representa los datos de un vendedor. Mientras, ¿bien? Y después viene la expresión lógica. Aquí yo tengo que contar, voy por el primer vendedor, por el vendedor 2, por el vendedor 3, por el vendedor 4, por el vendedor 5. Son 5. Pero ya no tengo que permitir una sexta iteración. ¿Por qué voy a permitir una sexta iteración si me dijeron que solo habían 5 vendedores? Entonces, las iteraciones tengo que controlarlas de forma que sean 5 y no permitir que llegue a 6. Ahora, estábamos contando vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, etcétera. Así que necesito una variable de tipo contador y esa va a ser la que me va a permitir controlar el ciclo de repetición. Mientras contar vendedores. ¿Sí? Pero esta variable, muchachos, no puede estar vacía, porque si yo la voy a comparar contra un valor menor o igual a 5, entonces, si estoy comparando el contenido de esta variable con el número 5, pero si esta variable está vacía,
¿Qué voy a comparar? Nada. Una variable vacía no tiene ningún dato, pero no está almacenando ningún dato. Entonces, ¿qué comparación estoy haciendo? Ninguna. Entonces, esta variable de control, antes de venir y empezar con el ciclo mientras, tenemos que estar seguros de que ya tiene un valor asignado. Ese valor asignado puede ser porque se lo asignamos directamente, porque se lo asignamos a través de lectura, porque se lo asignamos a través de una operación aritmética, pero el asunto es que la variable de control del ciclo no puede estar vacía. Supongamos que le vamos a asignar directamente su valor antes de entrar al ciclo. ¿Qué valor inicial creen ustedes que debe de tener la variable? Porque este valor inicial, ¿verdad?, tiene que contrastarse contra el límite que yo estoy poniendo acá. De manera que garantice que se cumplan las 5 iteraciones. ¿Qué valor inicial le pondrían ustedes? Un número que esté dentro del 0. blanco. 0. Sí. Probemos. 0. Entonces tiene, a ver, valor inicial 0. Así que cuando entre acá al mientras y evaluemos esta condición, mientras contador de vendedores menor o igual a 5, ahorita me da verdadera porque su valor es 0. ¿0 es menor o igual a 5? Sí, va a entrar al ciclo. Recuerden, mientras la condición sea verdadera, entramos a hacer las iteraciones. Ahora, ya vamos a ver si es correcto ese valor de 5. Dijimos leer el nombre del vendedor, leer las ventas. Solo me indicaron que hiciera esas 2 acciones para estos 5 vendedores. Entonces, el ciclo mientras tiene que tener su fin. Fin mientras, porque hay que indicar dónde inicia y dónde finaliza el bloque que está sujeto a repetirse. Pues probemos. Contador de vendedores igual a 0, su valor inicial. Entonces entro al ciclo y digo, mientras contador de vendedores sea menor o igual a 5. Yo estoy viendo que se cumple la condición porque 0 es menor a 5. Por lo tanto, vengo y leo el nombre del vendedor. ¿Verdad que este sería el primer vendedor? Es la primera vez que entramos al ciclo. Entonces leo para el primer vendedor, nombre del vendedor y las ventas. Hago esto. Me encuentro con un fin mientras. El fin mientras hace que yo regrese acá para evaluar. Nunca el fin mientras me va a llevar hacia adelante. No, porque el fin mientras, recuerden que es un ciclo de repetición. Yo tengo que regresar, ¿verdad? Porque quien va a decidir si se hace otra iteración o no, no es el fin mientras, es esta condición. Ay, que yo tengo que regresar y evaluar la condición nuevamente. Entonces vengo yo y evalúo. Segunda vez que evalúo la condición. ¿Qué valor tiene ahorita convent? No. Sigue teniendo 0. Sigue siendo 0. Sigue siendo 0. Entonces, obviamente también es verdadero. Está con el mismo valor. Te voy a leer los datos del segundo vendedor. Llego al fin mientras. Regreso acá y evalúo para ver si entro una tercera vez al ciclo. ¿Qué valor tendría convent? Sigue teniendo valor 0. Fíjese que ya estoy con la tercera vez que estoy evaluando la condición y convent sigue con su valor de 0. O sea, tendría que haberse modificado el valor de la variable de control. No puede quedar valiendo 0 para siempre, porque entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo yo voy a provocar una salida de este ciclo? ¿Cuándo esta condición se va a tornar falsa? Así como está planteado, nunca. Permítanme que voy a conectar la computadora. Revisen a ver qué le hace falta ahí. Yo pondría Acumulador que se incrementa a sí misma la variable, Lee. yo pondría convent igual a convent más 1. Bueno,
solamente poner un contador que sume 1 a la variable convent. Ujú. ¿Qué creen que le hace falta? Ya vimos que diga, Que cada vez que se corra el ciclo, convent aumente 1. no le escuché bien. Que cada vez que se corra el ciclo, la variable convent almacene 1. Almacene 1 o incremente 1. Y incremente 1, perdón. Incremente 1. Yo tendría que tener algo así. Cont es igual a convent. Más 1. Ahora sí, que supongamos, viene con un valor inicial de 0. De esta condición es verdadera. Entra y lee los datos del primer vendedor. Después viene e incrementa. Convent. Si antes valía 0 y le estoy sumando más 1, su nuevo valor es de 1. Viene el fin mientras, regreso acá y evalúo. Convent, que tiene valor 1, es menor a 5. La condición es verdadera. Puedo entrar al ciclo y leo datos para el segundo vendedor. Después vengo aquí y le sumo más 1 al contador. Si tiene valor 1 ahorita, más 1, 2. Ese es el nuevo valor del contador. Viene fin mientras. Regreso a evaluar la condición ya con un valor de 2. Este vale 2, por lo tanto es menor a 5, verdadero. Y voy por el tercer vendedor. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es el valor de esta variable convent que va a provocar que esta condición sea falsa? Cuando llegue a qué valor, esa condición se va a tornar falsa. A 6. 6. A 6, exacto, a 6. Entonces ya 6, supongamos que ya he leído varias veces, entonces aquí vengo, incremento más 1 y ahora convent es 6. Y mientras regreso y evalúo la condición. Convent 6 es menor o igual a 5, falso. Ya no puedo entrar al ciclo. Entonces, ¿ven quién tiene el control de las iteraciones? La expresión lógica del mientras. Y como ya no puedo entrar, me tengo que ir a la siguiente instrucción que haya después de fin mientras. Cualquier instrucción que sea. ¿Ok? Ahora, el asunto aquí es, dijimos que eran 5 vendedores. ¿Se están haciendo 5 iteraciones o se están haciendo más iteraciones? ¿Cuántas iteraciones se están haciendo aquí? Estarían haciendo de 0 a 5, ¿verdad, Lee? De 0 a 5, ¿sí? ¿Cuántas iteraciones hay ahí? Creo que 6. 6. Hay 6. 6 iteraciones y solo son 5 vendedores. ¿Cómo corrijo eso? Poniendo también que tiene que ser mayor a 0. O Mayor a menor que 5 nada más. Ok, hay varias formas. Si yo digo únicamente menor a 5, ahí ya no estoy Ujú. incluyendo el 5. En realidad Sí, sería sí, sí. hasta 4. De 0 a 4 hay 5 iteraciones. ¿Bien? O si deseo, lo dejo así, pero aquí le pongo 1. Depende de la lógica de cada quien. Ahí sí hay 5 iteraciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir para construir un ciclo de repetición mientras? Ya vimos en este fragmento de pseudocódigo cuál es la sintaxis del ciclo mientras. Entonces, miremos cuáles son los pasos. Sería 1,
sea, vamos a definir una variable, ¿verdad?, la cual se va a encargar de controlar el ciclo de repetición. Esa variable debe de tener un valor inicial antes de entrar al ciclo. Entonces, como dije, ese valor inicial puede estar o se le puede dar directamente, como el caso de ahorita, o por medio de una operación aritmética, o por medio de una lectura, sea que el usuario nos indicó cuántas veces se tiene que repetir una transacción. Entonces ahí vamos a inicializar esta variable de control con el dato que el usuario nos proporcione. Ahí está el paso 1. El paso 2. Ahí tenemos el paso 2. Construir la condición del ciclo mientras, de forma tal que permita realizar el número de iteraciones necesarias. O sea, si yo tengo un valor inicial, estoy diciendo desde qué número empiezo, este 1 significa la iteración 1. Entonces tengo que tener un límite para esa variable. Este límite se refiere hasta cuánto o hasta qué número van a llegar las iteraciones. En este caso van a llegar hasta 5. Si empiezo desde 1, va a llegar hasta 5, porque me dijeron que 5 iteraciones. Si empiezo desde 0, tiene que llegar hasta 4, porque me dijeron que eran 5 iteraciones. Ojo con eso, ¿verdad? Porque es como, hay que analizar el valor inicial para saber qué límite vamos a poner aquí. Bueno, ahí tenemos pues el conjunto de instrucciones que se van a repetir, pero esto de acá, muy importante. El tercer aspecto a tomar en cuenta es que dentro del ciclo de repetición se debe colocar una instrucción que modifique el valor de la variable de control. Nosotros ya vimos cuando no teníamos esta línea de código que contador de vendedores siempre quedaba con el mismo valor. O sea, yo iba leyendo el vendedor 1, el vendedor 2, el vendedor 3, etcétera, pero contador de vendedores no cambiaba de valor. Y si esta variable es la que decide si el ciclo se repite o no, ¿qué pasa si no modifica su valor? Que esta condición siempre va a ser verdadera. Nunca la variable de control va a llegar a un valor que haga falsa esta condición. Eso es lo que se conoce como ciclo infinito. Ciclo infinito es un bucle, un ciclo de repetición que no encuentra una forma de salir del mismo. Así que se está ejecutando, o sea, está haciendo iteraciones eternamente. Bueno, eternamente no, ¿verdad? Porque tendríamos que provocar una salida abrupta de una aplicación para poder salir de ese ciclo. Pero lo que significa es que en nuestro código nosotros no pusimos ni una tan sola línea que le dijera al programa cómo salir del ciclo. Esas son las 3 reglas que deberíamos nosotros de seguir para construir de forma efectiva nuestro ciclo de repetición. Añadiría una cuarta, pero esta es más un aspecto lógico, porque estos 3 pasos de aquí sí los tenemos que aprender bien, a seguirlos. Ahora, el cuarto sería poder identificar qué instrucciones son las que se deben de repetir y cuáles instrucciones son las que no se deben de colocar dentro del ciclo. Es lo mismo de las decisiones, que yo tengo que saber distinguir qué instrucciones pongo dentro de una decisión, porque realmente dependen del valor de una variable, ¿verdad? Y qué instrucciones tienen que estar fuera de esa decisión, porque sin importar, ¿verdad?, la evaluación que se hizo en la estructura de decisión,
Esas instrucciones siempre se van a ejecutar de la misma manera. Revisen, por favor. ¿Tienen alguna consulta? De mi parte no, Ok, entonces vamos a pasar a la aplicación en Java. Déjenme buscar. Bien, este es el ejercicio de los turnos de doctor ya aplicando ciclo de repetición. Miremos el diagrama de flujo. Que ayer lo habíamos visto también ya implementando lo que es la decisión múltiple. La decisión múltiple es lo que tenemos aquí, que ayer se las expliqué. Ahora, en este diagrama tenemos graficado un ciclo de repetición. El ciclo comienza acá. Miren, se utiliza el rombo, que es el símbolo que plantea decisiones. Ustedes recuerdan, el rombo también es el símbolo de la instrucción if. ¿Por qué? Porque es el símbolo que se utiliza para colocar dentro de él una expresión lógica que puede tener como respuesta verdadero o falso. Entonces, aquí colocamos nosotros la expresión lógica o condición. Si esta condición se cumple, esta es la parte del sí. Estas son las acciones que se van a repetir. Acá. Vean que aquí claramente se visualiza que tenemos una línea de flujo que regresa. ¿A dónde está regresando? ¿Bien? Al inicio del ciclo mientras. Es lo mismo que tenemos ahí en el pseudocódigo. El fin mientras regresa a la parte del mientras para volver a evaluar la condición. Entonces, si vuelve a evaluar esta condición como verdadera, nuevamente entra a ser otra iteración. Pero si esta condición de acá se evalúa como falsa, ¿qué es lo que sucede? Se va a venir acá. Miren esta línea de flujo, ¿dónde va? Vean que va a una serie de instrucciones que ya no están dentro del ciclo. Este es prácticamente el fin mientras. Y estas instrucciones de acá son las que se realizan cuando se sale del fin mientras. Estas instrucciones que no están dentro del ciclo son las que nos van a conducir al final del programa. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se implementa un ciclo mientras en Java? Bueno, aquí hay una pequeña variante porque obviamente para poder controlar este ciclo tenemos que tener definida una variable de control. Esta variable de control se llama contador. Y aquí tenemos nosotros que declaramos esa variable de tipo entero y le asignamos un valor inicial de 1. Así que ahí estamos cumpliendo la primera parte o el primer paso para construir el ciclo.
declarar una variable que nos va a servir para controlar el ciclo y asignarle un valor inicial antes de entrar al ciclo. Ahí está el primer paso. Ahora, en Java, el ciclo mientras se conoce como while, así se llama, while. Y entre paréntesis vamos a poner la expresión lógica del mismo, la condición. Aquí yo quiero que se procesen los datos de 3 médicos. Por lo tanto, el número de iteraciones tiene que ser 3. Veamos si es cierto. Empieza con un valor de 1. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuál es el último valor permitido para el contador? 3. Entonces, ¿cuáles son los valores permitidos para contador? 1, 2, 3. Ahí están 3 iteraciones para 3 médicos. Mientras contador sea menor o igual a 3, voy a abrir llaves indicando el inicio del bloque de instrucciones que le pertenecen a while. Y de ahí coloco los datos que yo he definido se tienen que repetir. En este caso, como son 3 médicos, vamos a, para cada médico, leer su nombre, preguntar cuántos turnos realizó, preguntar el tipo de turno, y voy a llamar a funciones y procedimientos respectivos para hacer los cálculos que ya habíamos establecido. Entonces aquí, obviamente, yo tengo que asignar ¿cómo es que se le llamaba? La tarifa o el pago del turno. ¿Se recuerdan que entrábamos a la condicional? Pero eso se encarga de hacerlo una función. La función está fuera de main. Así que lo que yo tengo que poner es el llamado a la función. O sea, dentro del ciclo voy a poner el llamado a función. ¿Para qué? Para que cada vez que lea los datos de un médico, llame a la función y realice los cálculos. Entonces aquí la función se va a llamar 3 veces, una por cada médico. Lo mismo la función de calcula total, que va a calcular cuánto se le paga al médico. Bien, entonces cada vez que yo procese para un médico, el primer médico viene, evalúo el turno y así decido cuánto le pago. Y después calculo el sueldo total del mismo. Viene el segundo médico, pues para ese segundo médico también tengo que evaluar el turno para saber cuánto le voy a pagar y después determinar cuál es su sueldo total. Y lo mismo para el tercer médico. Por lo tanto, los llamados a funciones los coloqué dentro del ciclo, porque forman parte de los cálculos de cada uno de estos médicos. Después de eso, ¿qué tengo acá? El aumento a la variable. Exacto, el paso 3. Dentro del ciclo de repetición, yo tengo que tener una instrucción que modifique el valor de la variable de control del ciclo, de manera tal, ¿verdad?, que me permita salir del mismo cuando esta condición de acá se haga falsa. Ahí está, contador. Estoy incrementando contador. Contador es igual a contador más 1. Y tengo que colocar llave cerrada indicando el final del ciclo. Todo lo que está entre, vamos a reducirlo, todo lo que está entre aquí. Este while con llaves abiertas y estas llaves cerradas, todo esto es el conjunto de instrucciones que le pertenecen a while. Y se va a repetir tantas veces como nosotros lo hayamos definido. Saliendo de ahí, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, está imprimiendo resultados. Pregunta, ¿se recuerdan ustedes lo que son contadores y acumuladores? Sí, Silly contadores es que va aumentando en 1, ¿verdad? Simplemente que sería ponerle a la variable más, creo, ¿verdad? Ajá, ¿y qué es un acumulador? Que nos almacena valor, Mm, que nos va sumando el valor. ok. Entonces, esa es la sintaxis del while. Se los pregunto porque aquí estamos usando contadores. Miren acá.
Estamos contando cuántos médicos hacen turno A, cuántos médicos hacen turno B, etcétera. Vamos a volver a la pizarra. Este creo que lo habíamos visto en los operadores lógicos, que Sí, se que escribía se- solo la variable y se le ponía más para sumar, para Ajá, agregarle uno para que incremente ella misma. en uno. Ujú. Fíjense, contador es una variable que se incrementa ella misma siempre en la misma cantidad. ¿Cómo es eso? Ejemplo, puedo tener un contador que diga, incrementarse ella misma significa que la variable está a ambos lados del símbolo de asignación. ¿Miren? Estoy diciendo, el nuevo valor de cont es igual al valor que ya tiene más, y como me dicen, el incremento siempre es en la misma cantidad, entonces puede ser más 1. ¿Por qué? Porque yo necesito contar de uno en uno, 1, 2, 3, o puede ser de 2 en 2, porque yo necesito contar 2, 4, 6, entonces siempre voy a estar sumando más 2. Necesito contar de 5 en 5, de 5, 10, 15, pero siempre se incrementa en la misma cantidad. En cambio, el acumulador es una variable que se incrementa a ella misma en una cantidad que varía. Ejemplo, digamos, el acumulador se llama acum, se incrementa ella misma, tiene que estar a ambos lados del símbolo de asignación. ¿Y cuál va a ser su incremento? Tiene que estar representado por una variable, no puede ser un incremento fijo. Digamos, ventas. Estoy sumando las ventas de todos los vendedores. Puede ser que el primer vendedor vendió 10,000, el segundo vendedor vendió 15,000. Esos valores están representados por la variable ventas. Bien, entonces aquí el incremento no es el mismo, sino que depende del contenido de esta variable de ventas. Eso es un contador y un acumulador, que los vamos a estar utilizando. Vamos a estar practicando con ellos. Vamos a dejar la clase hasta acá. Voy a enviar ahorita un mensaje a la plataforma volviendo a explicar lo de la repo y el examen de mañana. Recuerden, mañana hay un ejercicio y nos vemos a las 10:30 para revisarlo. ¿Ok? Ok, Lick. Está bien, Lick. Ok, Lick, Bueno, gracias. gracias a ustedes. Feliz día. Gracias, Lick. Adiós.